Saludos a todos, mi nombre es Samuel González Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Sistema en la Universidad UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago. Mi profesor es Saúl Esteves y en esta parte vamos a estar hablando lo que sería la introducción al cableado estructurado. Vamos a estar tratando algunos temas a través de esta exposición y espero que sea de su agrado y puedan entender un poco lo que es el cableado estructurado. Este es un pequeño índice. Con lo que vamos a estar tratando serían los tipos de cableado, el elemento básico, estándar del cableado, equipo de conexión y seguridad física. El cableado estructurado, vamos a ver primeramente lo que es el cableado estructurado. Cuando hablamos de cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edificio o recinto, y sus funciones es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes. Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado, protegido o no protegidos, STP y UTP, por sus siglas en inglés respectivamente, y en algunas ocasiones de fibra óptica y cables coaxiales. Sus elementos principales son los cableados horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones. Conozcamos más sobre esto. Tipo de cableado. En la actualidad existen básicamente tres tipos de cableados factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios o entre edificios: coaxial, par trenzado dos pares, par trenzado cuatro pares, fibra óptica, de los cuales el cable par trenzado 2 y 4 pares y la fibra óptica son reconocidos por la norma ANSI TIA e IA 568A, y el coaxial se acepta pero no se recomienda en instalaciones nuevas. A continuación se describen las principales características de cada tipo de cable, con especial atención el par trenzado y la fibra óptica por la importancia que tienen en las instalaciones actuales, así como su implícita recomendación por los distintos estándares asociados a los sistemas de cableado. Cable coaxial. Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir la emisión eléctrica. Ejemplo más común de este tipo de cable es el coaxial de televisión. Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive. Su mayor efecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en algunos muy agudos. Existen dos tipos de cable coaxial. El thick, que es el grueso. Este cable se conoce normalmente como cable amarillo. Fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado con las redes de área local, conformando con la norma 10 base 2. El thin, que es el fino, este cable se empezó a utilizar para reducir el coste del cableado de las redes. Su limitación
está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de una red sin regeneración de la señal. Sin embargo, el cable es mucho más barato y fino que el TRIC y por lo tanto solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformado con la norma 10 base 5. Lo podemos ver acá en esta pequeña imagen que está a nuestra derecha, que es el cable el grueso y el cable fino. El par trenzado, como lo vemos acá en la imagen, es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para comunicación de datos permitiendo frecuencias más altas, transmisiones con anterioridad. En Europa, los sistemas de telefonía empleaban cables de pares no trenzados. Cada cable de este tipo está compuesto por una serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre la parte adyacente. Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conjunto. El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4, se habla de cables multipar. Tipos de cables de par trenzado. No blindado es el cable de par trenzado normal y y se le referencia por sus siglas en inglés UTP, Unleashed Twisted Pair, par trenzado no blindado. La mayor ventaja de este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. Su mayor desventaja son sus mayor tasa de error respecto a todos otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a distancia elevada sin regeneración. Para distintas tecnologías de red local, el cable de par de cobre no blindado se ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente utilizado. Fibra óptica. Los cables de fibra óptica están compuestos por filamentos de vidrio, cada uno de ellos con capacidad para transmitir datos digitales modulados en ondas de luz. Envían información codificada de manera eficaz en un haz de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Una ventaja del cable es una ventaja clave de los cables de fibra óptica respecto a los cables conductores de metal es su rendimiento superior en lo que el ancho de banda se refiere y por lo tanto su mejor rendimiento a la hora de transportar datos. Por lo general, los cables de fibra óptica son más ligeros y menos susceptibles a las interferencias electromagnéticas. Sin embargo, la fibra óptica tiende a ser más frágil que los cables conductores de metal. Los cables de fibra óptica se utilizan desde para llamadas telefónicas, soportan varios millones de llamadas por cable, hasta para la transferencia de datos a alta velocidad a vastas redes informáticas. Elementos básicos. Entre los elementos básicos está el cableado horizontal, el cableado vertical o backbone, cuarto de entrada de servicio de cableado. El cableado horizontal, la norma del EIA, TIA 568A, define el cableado horizontal de la siguiente forma. El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones
que se extiende de área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal se compone de dos elementos básicos: rutas y espacios verticales, también llamado sistema de pasada de datos horizontal. Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cables horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los contenedores del cableado horizontal. Si existiera cielo raso suspendido, se recomienda la utilización de canales para transportar los cables horizontales. Una tubería de 3/4 pulgadas por cada dos cables UTP. Una tubería de 1 pulgada por cada cable de 2 fibra óptica. Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados. Cableado vertical o backbone o big bone. El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicio del edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del Big Bone incluye la conexión vertical. Las canalizaciones Big Bone pueden ser verticales u horizontales, entre pisos, en edificios de varios pisos. El cableado de Big Bone incluye medios de transmisión, cables, puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamientos. Este componente del sistema de cableado ya no se resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. Esto se debe reforzar por el hecho de que si fuera necesario sustituir el Big Bone, ello se realiza un coste relativamente bajo y causa muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. El Big Bone telefónico se utiliza habitualmente con el cable de telefónico municipal. El Big Bone de datos se da por implementar con un cable UTP y con fibra óptica. En el caso de decidir utilizar UTP, el mismo será de categoría 5E, 6 o 6A y se dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete seleccionado como centro de estrella. Cuarto de entrada del servicio de cableado. El cable en cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección y demás equipos es necesario para conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de demarcación, ofrecen protección eléctrica establecida por código eléctrico aplicables. Deben ser diseñadas de acuerdo a la norma EIA TIA 569A. Los requerimientos de instalación son: precauciones en el manejo del cable UTP, evitar tensiones en el cable, los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados, utilizar rutas de cables y accesorios propios 100 ohmios, UTP y STP, no giros con un ángulo menos de 90. Vamos con la parte de los estándares de cableado. Entre ellos está la norma ANSI EIA TIA 568A, norma TIA EIA y 568B. Norma para cableado de partensado UTP. Existen dos normas para el cableado estructurado de las normas EIA TIA 568A y la norma TIA EIA 568B. La intención de estos estándares es proveer una serie de prácticas recomendadas para el diseño y la instalación de sistemas de cableado
que soporten una amplia variedad de los servicios existentes y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. Como lo vemos acá en la imagen que tenemos a la derecha, pueden notar cómo es el tipo de conexión. La norma ANSI EIA-TIA 568 es el documento principal que resulta todos los concernientes a edificios comerciales, donde también se hacen algunas recomendaciones para la topología, la distancia máxima de los cables, rendimiento de los componentes, las tomas y los conectores de telecomunicaciones, las aplicaciones que emplean el sistema de cableado de telecomunicaciones, incluyen, pero no están limitadas a voz, datos, textos, videos e imágenes. La norma TIA EIA 568B pretende definir estándares que permitan el diseño e implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios de oficinas y entre edificios de campus universitarios. La mayor parte del estándar se ocupa a definir los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas de sistema de cableado, estándares para los terminales y características de presentación o de prestación, requerimientos de instalación de cableado, el método de comprobación de los cables instalados, si se desea construir un cable tensado cruzado por falta de algún hook o switch, lo que se tiene que realizar es poner un extremo del cable, el estándar 568A, y en el otro extremo la configuración del estándar 568B. Equipos de conexión. Tenemos el módem, hub, repetidor, bridger, router, browser, que lo vamos a estar definiendo más adelante. El módem es un dispositivo de hardware físico que funciona para recibir datos de un proveedor de servicios de Internet a través de un medio de comunicación con cables, alambres o fibra óptica. La palabra en sí misma en realidad es una forma abreviada de modulador o demodulador, ya que el dispositivo realiza la modulación y demodulación de señal analógica a señales digitales y viceversa, con el fin de facilitar la transmisión de datos a una red. En la imagen a la izquierda podemos ver un tipo de módem. Hay varios tipos, dependiendo ya el proveedor, o perdón, no el proveedor, sino la marca. Los hubs o conectores o concentradores es un elemento de red que sirve para concentrar o conectar, varios equipos entre sí, como por ejemplo PCs, una portátil, una tablet e incluso el televisor. HUD se usa también para referirse a los conectores USB u otros tipos de conexiones en las que la funcionalidad es parecida, como lo vemos acá en la imagen a la izquierda. Este es para conectores de cable LAN y también puede ser USB, como lo acabamos de explicar. El repetidor de señal es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se pueda cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. El bridge. Un puente o bridger es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2, nivel de enlace de datos, del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de la red o divide una red en segmentos. Hacienda el pasaje de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete. Un bridge conecta dos segmentos de la red como una sola red, usando el mismo protocolo de establecimiento.
El router. Un router es un dispositivo de red que se encarga de llevar por la ruta adecuada el tráfico de casa. Seguramente tendrá uno, perdón, en tu casa seguramente tendrás uno que es el que te conecta con el internet. Los routers funcionan utilizando las direcciones IP para saber a dónde tienen que ir los paquetes de datos, no como ocurre en los switch. Gracias a estas direcciones, que son unicax para cada máquina, este dispositivo puede conocer por dónde debe enviar el paquete. Acá en la imagen tenemos un modelo Asus o la marca Asus, y hay varios diferentes también, al igual que los modems. Router es un conector que ayuda a transferir la información entre redes y que combina simultáneamente las funciones del bridger y router, y que elige la mejor solución de los dos. El router trabaja como un router con dos protocolos encaminables y como un bridger con lo que no lo son. Trata, Tratan estas funciones independientemente y proporcionan soporte de hardware para ambos. Seguridad física, cableado y sistema de aire. Los cables que se suelen utilizar para construir las redes locales van del cable telefónico normal al cable coaxial o fibra óptica. Algunos edificios de oficina ya se construyen con los cables instalados para evitar el tiempo y el gasto posterior, y de forma que se minimice el riesgo de un corte, rozadura u otro daño accidental. Las interferencias son uno de los riesgos más comunes en el cableado. Estas modificaciones pueden estar generadas por cables de alimentación de máquinas pesadas, de maquinaria pesada, o por equipos de radios o microondas. Los cables de fibra óptica no sufren el problema de alteración por acción de campos eléctricos que sí sufren los cables metálicos. Corte de cable. La conexión establecida se rompe, lo que impide que el flujo de datos circule por el cable. Daños en el cable. Los daños normales con el uso pueden dañar el apantallamiento que presenta la integridad de los datos transmitidos, o dañan el propio cable, lo que hace que las comunicaciones dejen de ser fiables. Sistema de aire acondicionado. Se debe proveer un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado separado que se dedique al cuarto de computadoras y equipos de procesos de datos en forma exclusiva. Son cableados de redes que se recomiendan para instalaciones con grado de seguridad militar. Es impedir la posibilidad de infiltraciones y monitoreo de la información que circula por el cable. Hasta aquí ha sido todo. Espero que le haya gustado esta exposición. No soy un experto en lo que es exponer de este tipo de documentos, pero intenté hacer lo más posible. Pasen buen día. Gracias.